Magnesio, zinc, potasio, selenio, colágeno, omega 3, vitaminas, probióticos y todo lo que tu cuerpo necesita para funcionar a su máximo nivel. Productos en todas las presentaciones y con la garantía de los principales laboratorios. Probefarma, Natier, Goldfish, Natural Life, Bugado y muchos más. Dietética La Chacra. Te esperamos en Irigoyen 1476, Crespo, Entre Ríos. Consultas y presupuestos al 3434 28 26 30. Dietética La Chacra. Naturalmente natural. Tu kiosco de siempre, pero en otro lugar. Maxi Kiosco Filipo te espera para sorprenderte con todo lo nuevo y brindarte la mayor variedad en bebidas, golosinas y mucho más. Además, presentes y regalos para tu evento social o familiar. Te esperamos en nuestro amplio y moderno local. Más grande, más cómodo, con la mejor atención, tal como lo conoces, pero totalmente renovado. Maxi Kiosco Filipo, tu kiosco de siempre, en otro lugar. Te esperamos en Belgrano 1329, sucursal San Martín Casi Estrada y Buenos Aires y de las Azucenas. Estamos con vos en todo momento. Estamos con vos en todo lugar. Somos parte de una misma frecuencia. AFMER, Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos. La auténtica voz de los pueblos de nuestra querida provincia. ¿Sabías que en el edificio Nido Dr. Adolfo Goldenberg contamos con una sala de mamografías gracias al trabajo en conjunto entre el municipio y la Fundación Un Ángel de Argentina? Esto permite que mujeres sin cobertura de obra social puedan prevenir el cáncer de mama, realizándose este estudio de forma gratuita. Los turnos previo pedido médico deben solicitarse al teléfono 343 4574 434 o en calle Mendoza 855, de lunes a viernes de 8 a 12. Estas y otras noticias de cómo sigue progresando nuestra ciudad las podés encontrar en www.crespo.gov.ar o en el Face de Ciudad de Crespo. El Quinto Poder. La otra mirada de lo que pasa. Hasta el mediodía. 93.3. Ahora en la mañana que escuchan todos, hablan los protagonistas. En el Quinto Poder, momento de entrevistas. Muy bien, 11 minutos pasaron después de las 10 a la República Argentina. Bueno, ya lo tenemos aquí en el estudio a Hugo Gira. Bueno, para hablar sobre algunas cuestiones. Y hay un tema que no lo hemos abordado en el transcurso de la semana, así que se lo vamos a dejar a Hugo para que lo desarrolle, que es el tema del cambio de denominación del Centro Cultural Kirchner, bueno, que lleva este nombre a partir del fallecimiento del expresidente. Y bueno, esta costumbre que tenemos un poco los argentinos, ¿no? De endiosar a nuestros gobernantes. Y siempre se dice que la historia es la que va decantando, ¿no? Por eso se tiene que pasar un determinado tiempo para que una figura pueda aparecer en algún edificio histórico o en algún lugar en particular, ¿no? Como es el caso del Centro Cultural Kirchner. Bueno, llegó Milei a la presidencia y bueno, en estos primeros 10 meses de gobierno, si bien ha hecho varias cosas, pero lo primero que fue es a cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner por Libertad y nombrando a otro expresidente Sarmiento, ¿no? Que exacto, si bien tiene todas sus tiene más a favor que en contra Sarmiento, pero también es un expresidente, ¿no? Exacto. ¿Cómo te va? Buen día, Hugo. ¿Qué tal? Y de paso vamos a recordar, ¿no? Y te lo dejo ahí, el tema del Día de la Raza, el 12 de octubre. Día de la Raza. El bien. Otro detalle. Voy a salirme un poco en esta oportunidad de lo cotidiano, lo retomamos la semana próxima. Hay mucha información candente en los temas económicos, políticos, el tema universitario, la continuidad del dólar en caída libre, el dólar financiero, los dólares financieros y el futuro que nos depara eso. En fin, hay un montón de temas, pero me quiero centrar en estas dos cuestiones. Empecemos por el Palacio Kirchner. Dale. No estoy de acuerdo que
con el cadáver aún caliente de un expresidente en la Argentina, le empecemos a poner el nombre del tipo, porque por la continuidad política, ideológica, partidaria, los que vienen dicen, no, fue un gran tipo, y vamos a poner el nombre a todo. Entonces Kirchner empezó a tener estatuas, calles, avenidas, y el palacio del ex correo argentino, en el cual hubo una inversión extraordinaria para transformarlo en un centro cultural, bienvenido sea el caso, y de entrada nomás el Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Por qué digo esto? Francia, por ejemplo, tiene una tradición opuesta. Cambia el gobierno e incluso cambia el partido, y si un gobernante anterior, un presidente anterior, ha sido bueno, normalmente hay muchos cambios en los cuales le ponen el nombre. Por ejemplo, el gran centro cultural Georges Pompidou fue colocado con posterioridad a la muerte del presidente, el expresidente Pompidou. Y era un presidente conservador, el gobierno que se lo otorgó fue de signo parecido a ello, y nunca volvió a cambiar el tema. La Biblioteca Nacional se llama François Mitterrand, otro importante presidente que tuvo Francia. A los pocos años de haber él terminado su mandato y de haber muerto, un opositor, el presidente opositor del momento, no recuerdo en este momento quién era, o sea, de otro partido, le puso el nombre de Mitterrand, porque Mitterrand, en su carrera como presidente, fue uno de los grandes promotores del tema de la cultura bibliotecaria. Así como Pompidou fue un gran promotor del tema cultural en general. Bien. Entonces, en Francia, a la muerte de estos presidentes... Digamos, son temas que no se discuten ya casi. Hay un reconocimiento generalizado, incluso desde la oposición, este tipo hizo cosas importantes en este lugar. El cadáver todavía está caliente, pero pongámosle su nombre y nadie se opone. Argentina es un país muy diferente. Acá somos mucho más pasionales. Y sobre todo cuando se trata de un peronista. Bueno, y ahí, también ahí es donde ese es un tema, y sumarle también cuando hay causas judiciales pendientes también, o denuncias pendientes, ¿no? Denuncias pendientes. Bueno, a ver, el tema corrupción creo que en Argentina está sobredimensionado en general para todo. Si las cosas fueran tan graves lo que le pasa a Cristina Kirchner, hace rato que debería estar presa, y no está presa. ¿Por qué? Porque en el país tenemos un esquema de manipulación política de la justicia y mediática. Entonces, hoy uno habla de Cristina Kirchner y para un 60-70% de la población el apelativo que tiene al lado es chorra. Ahora, ¿fue condenada por estas cosas? ¿Está cumpliendo condena? Las causas van y vienen. En algunas fue sobreseída y de vuelta al poco tiempo un fiscal volvió a generar la misma denuncia. Ahí te interrumpo un momentito. Yo tengo otra visión de ese tema. Dale. Y creo que tiene que ver con que nosotros tenemos un sistema legal muy enroscado. Aparte. Está politizado, yo decía. Claro, está politizado. Digamos, es muy enroscado, entonces... Vos hablas con media biblioteca y la condenan. Y está la otra media biblioteca que te dice, no, porque fíjate vos que está este artículo, este inciso, y entramos a dar vuelta con esas cosas, ¿viste? Y además no te olvides que aquí la condena de la sociedad no es porque vio los expedientes, es porque se lo contaron por televisión o por la radio. Bueno, el efecto que tienen también los medios. Y los periodistas están metidos dentro de estas grietas, de este tipo de grietas. Entonces, claro, porque yo lo escucho a fulano de tal, está todo el día pegándole y es culpable. Si estuviera en la frecuencia opuesta, están todo el día ensalzándola y creo que es inocente. Claro. Por eso, cuando hablamos del tema corrupción, yo lo dejo un poco de lado. Bueno. Hasta a San Martín tenía denuncias de ese tipo en su época. Se peleó personalmente con Rivadavia, otro personaje. Bueno, Rivadavia. Otro personaje, personajes de nuestra historia, que cuando estuvieron en el barro de la política, en Rivadavia hoy tiene la historiografía dividida, los de a favor y en contra. San Martín tiene una sola historiografía, a favor. Pero cuando vivieron, eran tipos que dividían a la gente. Eran los K de la época, por decirlo en esos términos, o los anti-K de la época. San Martín tuvo muchos enemigos en su vida política. Recién cuando se fue a Europa y dejó la vida política en América,
es cuando empezaron a calmarse las aguas y él mantenía, por ejemplo, correspondencia con Rosas y reivindicaba a la Confederación Argentina desde el punto de vista de la defensa de la soberanía frente a las potencias europeas, y por otro lado lo recibía a Sarmiento y discutía con él el tema Rosas, por ejemplo, o el tema del futuro del país. Entonces estaban, dejó de ser, ya era un patrimonio de todos, pero mientras estuvo acá, era una persona que dividía agua. Y hablo de San Martín, ni hablar de los demás personajes de la historia argentina que tuvieron esa circunstancia. Pero bueno, volviendo a esto, hay que dejar pasar 30 o 40 años o más que empiecen a aparecer en los textos de historia y dejen de aparecer en los textos del periodismo o en los textos de la política cotidiana, las personas. Claro. Acá en el año 73, cuando vuelve el peronismo, en Crespo se hizo una estatua de Evita. Sí. En el año 76 la tiraron abajo. La tiraron abajo. Sí. Hoy vos tenés un gobierno radical en el Salón Evita haciendo actividades. Debieron pasar 50 años para que el gorilismo y el antigorilismo y el peronismo coincidieran en al menos de que Eva era una persona que podía ser recordable a través de monumentos, de plazas, de calles, etcétera, etcétera. Con Kirchner no pasa eso. Entonces, hoy por hoy me parece que no debería ocurrir eso. Claro, cae en la peor circunstancia, la saca este gobierno, que tiene un cúmulo de contradicciones y que las va acumulando cada vez más con la sociedad argentina. Porque hay un detalle a tener presente. Para los que reivindican a Kirchner, esos 4 años fueron años de recuperación después de la debacle que tuvo el país. Eso también hay que reconocérselo. Hubo un periodo en el que tuvimos los superávit gemelos, el fiscal y el comercial. Es decir, y la Argentina se recuperó de la gran caída del PBI que tuvo entre el 98 y el 2002, en esos 4 años que hubo crecimiento del 8, 9 y 10% anual. Eran las tasas chinas que le decíamos en aquella época. Por ese lado, Néstor Kirchner va a entrar en los libros de historia. No entró todavía. Porque además hay que decantar cuánto se robó en todo el periodo kirchnerista. Y eso no lo podemos decidir nosotros ahora. Porque estamos demasiado con el diario del día, y el diario del día tiene posición tomada, o a favor o en contra. El periodismo no es neutral en esta situación. Y ninguno de nosotros conoce los expedientes reales que están en la justicia. Bueno, y es donde están las pruebas, o donde está la falta de pruebas. Claro. Sacando el limpio, entonces, no estás de acuerdo con que se le haya puesto el nombre de Kirchner, ¿no? No estoy de acuerdo. Claro, es muy temprano. Es muy en temprano, Argentina, sí. reitero el modelo de Francia, porque es un ejemplo de un país donde a los pocos años se puede reivindicar a un presidente y eso no genera conflicto. ¿Y este cambio cómo lo ves? De denominación. Y lo hace un gobierno con el que no estoy de acuerdo en las No, cosas pero que digo, hace. Sarmiento también te confronta. No, para nada. A ver, todos los personajes de la historia argentina tienen sus pros y sus contras. Sí, si hablamos de Roca, son personas. claro, si hablamos de Roca, es el creador del Estado argentino moderno. Después está el ataque que hizo contra los indios y la conformación de la oligarquía ganadera en la cual su propia familia estaba involucrada. Sarmiento creó un verbo, atalibar. ¿Qué significa? Básicamente es comprar, corromper, corrupción. ¿Y Atalibar de dónde salió? De Ataliba Roca, que era el hermano de Julio Roca, que era el que se encargaba de hacer los negociados de la familia, que era básicamente acumular tierras. Bien. Entonces, si hablamos de Roca, vamos a hablar del Estado argentino moderno, que con él se crea, pero también tenemos que hablar de Atalibar y de la campaña al desierto y las consecuencias que tuvo, que no es comparable con la campaña norteamericana. En Estados Unidos a los indios se los corrió de la frontera y se creó una ley en 1863 que repartía las tierras que se les había quitado a los indios entre los colonos que llegaban para crear minifundios y fundos medianos con los cuales se desarrolló el medio oeste norteamericano. En la Argentina se concentró la tierra en pocas manos. Y eso hizo la gran diferencia entre el capitalismo trunco de la Argentina, que no democratizó la tierra, al contrario, la sigue concentrando, y el capitalismo norteamericano, que encontró en los pequeños propietarios rurales el lugar de producción y la masa de consumo para lo que después sería
su desarrollo industrial y comercial posterior, que en Argentina se tuvo truncamente. Es la diferencia, en Argentina hubo lugares donde eso se hizo. Crespo no se parece en nada a Federal o a San José de Feliciano. No, nada que ver. Acá tuvimos un desarrollo de pequeños y medianos fundos. En aquellos lugares es el latifundio. Y latifundio ganadero, el menos productivo de todos. Desde la perspectiva de un desarrollo general. Si alguien es ganadero me va a decir que está diciendo cualquier cosa, pero desde la perspectiva del desarrollo general, tirar vaquitas adentro de un campo y dejar que se preñen y que tengan un... no es lo mismo que desarrollar, por ejemplo, la alta tecnología en un tambo, por ejemplo. Bien. O sea, bien. hay distintas productividades y distintas inversiones de escala. Bien. Pero bueno, más allá de eso, la decisión inicial de ponerle a Néstor Kirchner no me pareció adecuada. No te parece, bien. Pero tampoco la forma en que se lo quita un gobierno que entra en contradicción incluso con las tradiciones que ellos dicen representar. Bueno. Roca no destruyó el Estado, lo creó. Estos son los topos que quieren destruir el Estado de adentro, por dar un ejemplo. Y Sarmiento es el creador del sistema de educación pública, el gran promotor, no el creador, el gran promotor. Sí. ¿Y qué hacemos con la educación pública en este momento con el gobierno libertario? Esa es otra cuestión. Y el otro tema, Hugo, acá en Argentina le decíamos hace algún tiempo atrás Día de la Raza. Después cambió también de denominación Día de Diversidad Cultural. Y en España le dicen el Día de la Hispanidad, ¿no? A ver, ¿qué representa cada término, no? Claro. Cada definición. El 17 de octubre, el 12 de octubre como Día de la Raza fue instaurado en 1917 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Con el contenido muy similar al tema de la hispanidad, que le dicen en España, y para reivindicar de alguna manera, frente a toda la política anti-españolista del siglo XIX, los liberales argentinos, los Sarmiento, los Echeverría, los Mitre, que para crear el Estado Nacional utilizaron la leyenda negra española, es decir, la idea de que España fue lo peor para América, que fue promovida por los imperialismos del norte, los anglosajones, los franceses, los holandeses, etcétera, y para ir socavando el poder de España, cosa que lograron con el tiempo. A ver, como en todas las cosas, aquí ni tanto que quema al santo, ni tampoco que no arda. España no es el país al que tenemos que decirle gracias a Dios, España, nosotros viniste acá, civilizaste a los indios y todo fue maravilloso. No, fue una potencia europea imperialista, fue la primera potencia capitalista de un capitalismo mercantil que se desarrolló desde Europa hacia el resto de los continentes, que trajo con violencia sus propios valores y que los desplegó de una manera muy fuerte, destruyendo civilizaciones que ya existían. Sí. El imperio inca, el imperio maya, o la sociedad maya, porque nunca llegaron a ser realmente un imperio, el imperio azteca, que eran sociedades humanas con sus propias contradicciones. Los aztecas eran imperialistas dentro de México de todos los demás pueblos de la región. Sí. Por eso Cortés, con 100 tipos, pudo conquistar Tenochtitlán, porque se alió con todas las tribus que estaban en contra de Tenochtitlán y de los aztecas. Por eso Pizarro, con 200 tipos, pudo tomar Cusco, porque ingresó en el imperio incaico, donde había en ese momento un conflicto, una guerra civil entre el emperador que estaba, el inca que estaba, y el hermano que estaba peleándose con él. Entonces tomó partido de un lado, los dividió a los dos y se quedó con todas las cosas. O sea, América era un territorio vivo, había civilizaciones, había contradicciones, había conflictos entre los distintos grupos y había lucha de clases. La invasión europea, empezando por España, siguiendo por Portugal y continuando después por las potencias del norte, cortó todo eso y le impuso los conflictos europeos a América. Sí. Entonces, no es que España fue mala o que fue buena. No hay que agradecerle ni dejar ni vituperarla. Fue una potencia de la época. Hizo algunas cosas positivas, otras negativas. Sí. El idioma que estamos hablando es una herencia que nos quedó. Sí, porque había más de 30 idiomas en el territorio que hoy es la Argentina, que en aquel momento era la Argentina precolombina. Ahora, si queremos hacer una suerte de revisionismo histórico, ¿qué es lo que estaría faltando para sellar
bueno, llamémosle grieta, ya que utilizamos esa palabra, ¿no? Porque está entre los que conquistaron y los conquistados, ¿no? ¿Vos considerás que sería necesario e imprescindible que España pida perdón? Holanda pidió perdón, Países Bajos, mejor dicho, pidió perdón a Indonesia hace algunos años atrás, porque en la guerra de independencia de Indonesia, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que era en ese momento eran las Indias orientales holandesas, entre el 45 y el 49 una guerra muy brutal, donde el invasor colonialista holandés trató por todos los medios de evitar la independencia de Indonesia. Y hace pocos años pidió perdón por todas las brutalidades que cometieron en ese momento. Yo no sé si España tiene que pedir perdón o no tiene que pedir perdón. Me parece que es muy difícil llegar a una síntesis en la que podamos ver con claridad desde los dos lados lo positivo que trajo España y lo negativo que destruyó España. Ni la leyenda negra de que todos los males de América tienen que ver con España, porque hoy, a 200 años de distancia, lo que nos pasa, por ejemplo, en este país y en cualquier país latinoamericano es nuestra propia historia y son nuestras propias culpas y errores o nuestros propios aciertos. Claro. Seguir hablando del pasado también es contradictorio, claro, y es tramposo. Somos responsables de nuestro presente. El peronismo, el antiperonismo, el liberalismo, el conservadurismo, todos los ismos que aparecen en la Argentina son posteriores a 1810. Lo que pasa es que esa historia previa forma parte de los elementos mitológicos que cada discurso ideológico toma en cuenta para generar cierta coherencia en su discurso interno. Milei quiere reivindicar a España, yendo incluso en contra de las tradiciones liberales anti-españolistas del siglo XIX, y obviamente están aquellos que quieren reivindicar a Abya Yala, el nombre que le plantean para América, el nombre anterior que habría tenido este continente o que debería tomar este continente, por sobre el nombre de América, que es, recordemos, derivado de Américo Vespuccio, un genovés que también fue un importante navegante del continente y que se dio cuenta de que lo que Colón había descubierto, 10 años más tarde se dio cuenta que lo que Colón había descubierto era un continente nuevo y que no había llegado a las costas orientales de Asia. Claro, sí. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, forma parte de los conflictos ideológicos que tenemos en el presente. Lo que me parece claro, como para dejarlo entendido, es que no es mentira todo lo negativo que se cuenta sobre España. Tampoco es verdad absoluta y viceversa. No es mentira que España ha hecho cosas buenas y que todo ha sido malo. Son potencias que colonizaron el resto del mundo y lo hicieron a la manera europea. Sí. Los europeos... Hay que entender ahí el contexto también. El contexto. Porque, digamos, analizar un hecho histórico a 200 años, obviamente que vamos a tener otra visión de las cosas, ¿no? Estamos hablando de otra época también. Fíjense que hasta la llegada de Colón a América, Europa era una prácticamente dependencia económica de la ruta de la seda. Dependía de China, en gran medida. China nos dio, los fideos, la pólvora, la brújula, el papel. Todo lo que después se transformó en elementos de la revolución industrial europea ya se habían creado en China, 1000 años antes. Y la presencia china en todo el megacontinente afroasiático en ningún momento se transformó en colonialismo o imperialismo. Fue la revolución industrial, el desarrollo de la revolución mercantil primero, la revolución industrial después del capitalismo europeo, el que se trasladó al resto del mundo de una manera violenta, competitiva entre ellos y destructiva de todo lo que encontraban en la medida en que se le oponían. Entonces, no es España sola, es España, es Portugal, es Holanda, es Gran Bretaña, es Francia. Hasta podríamos decir que de los imperios europeos el que menos destruyó otros pueblos y al expandirse fue asimilando de alguna manera fue el imperio ruso, con todas las diferencias que uno pueda tener con respecto a ese imperio. Pero los pueblos
que fue expandiéndose sobre el área de la Siberia, que también fue un imperio colonial, en continuidad con la sede central, que era la Moscovia, la Rusia europea, pero eso también fue un imperio, y fue el menos violento de los imperios europeos, sin dejar de tener su cuota de violencia, obviamente, sobre los demás pueblos que colonizó. Pero quiero decir, el tema tiene que ver más que nada con la esencia de Europa, que no es la Europa de la Unión Europea actual, democrática, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, diversidades sexuales. Es la Europa de los siglos XV hasta el XIX y hasta mediados del siglo XX, que conquistó América a sangre y fuego, todos los imperios lo hicieron, hasta llegar al cúmulo de violencia que avergüenza a toda la humanidad, que fue el nazismo. Eso es Europa, y eso es lo que se trasladó también a América. Bien. Gracias como siempre, Hugo, muy amable. 10 de la mañana, 34 minutos. Vamos a las noticias. Presenta Spreáfico Equipamientos, División Plásticos, tanques de agua de 5.000 a 20.000 litros, cisternas de 10.000 a 20.000 litros.